poder empezar. Ya tenemos algunos conectados y se siguen conectando en todo caso. Yo soy Enrique Agliardo, cirujano torácico del Hospital Luis Vernaza, y pues he querido entrevistar esta semana a dos colegas, amigos míos desde hace muchos años, el doctor Milton Chan, infectólogo del Hospital Luis Vernaza y del Hospital Clínica Kennedy, y el doctor Brenner Sabando, también, pero en cambio hematólogo del Hospital Luis Vernaza y de IRRED, el centro IRRED. En primer lugar, pues, saludando y agradeciendo a ustedes dos por estar aquí y darme un poco de su tiempo y a todos nosotros un poco más de su conocimiento. Y a todos los que ya están conectados y los que se están conectando, pues, agradecerles por su tiempo también y por el interés. Esta charla del día de hoy es un poquito si alguno se pudo haber conectado la semana pasada, que estuvimos conversando con neumólogos y cirujanos torácicos, hablamos mucho de un porcentaje de pacientes que es el porcentaje ambulatorio. Entonces, hoy por hoy vamos a hablar mucho sobre los pacientes. Siempre hay un 80 o un 90% más o menos que está afectado y que se puede tratar ambulatoriamente. Y ahora vamos a hablar un poco más, entre otros tips para la comunidad. Y bueno, ahora tenemos mucho más médicos interesados también, al igual que la vez anterior, y pues agradecidos por su presencia y el interés. Vamos a hablar también un poco sobre esas inquietudes que todos podemos tener en algún momento sobre lo que estamos enfrentando y aprendiendo realmente todos, porque definitivamente cada día no estamos dejando de aprender, y lo que aprendimos hoy quizás mañana ya sea distinto. Entonces, le quisiera dar la palabra primero a Milton Chan para que nos dé un poquito de algo que quizás pueda ser repetitivo y esté en todos los lados, pero siempre es bueno refrescarlo y tenerlo claro, sobre las fases de la enfermedad que tenemos con estos pacientes. Porque hay el típico paciente ese que llega al hospital ya con sintomatología y que ya tomó el esquema, el esquema que nosotros y que muchos estamos dándoles, que es la hidroxicloroquina, más la citromicina, más la colofase. Entonces, y hay otro tipo de pacientes donde también está el asintomático, ese hisopado positivo, que no sabemos, que no se sabe qué hacer, o ese médico que tiene la continua exposición, donde está expuesto, valga la redundancia, con estos pacientes, y es negativo, pero ¿qué hacer con este tipo de pacientes? Y esto va a estar relacionado a las fases que nos vas a poder explicar ahora de la enfermedad. Milton, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Enrique, Brendan. Bueno, sí, como todos sabemos, la enfermedad tiene varias fases, al menos así está descrito y así hemos podido ver el comportamiento en los pacientes que podemos ver hospitalizados. Tenemos una fase inicial, que es la fase de replicación viral. Obviamente tenemos el periodo de incubación, que puede ser muy variable. Está reportado en 10 a 14 días promedio, pero también vemos que se extiende. Hay dos pacientes que tienen 2 hasta 21 días de incubación. ¿Ya? Eso va a depender mucho de cada paciente y las comorbilidades tal vez que pueda tener cada uno de ellos. La primera fase es la fase de replicación, en donde ocurre la rápida replicación viral, la rápida invasión del tracto respiratorio y posteriormente los síntomas. Esos síntomas suelen presentarse durante aproximadamente 2 o 3 días, y el paciente puede experimentar una mejoría transitoria que dice, me siento bien, 3 o 4 días, hasta que viene la segunda fase, que generalmente empieza a partir del 7º o 8º día de enfermedad. Es en esta fase en la que ya se presume que es la fase inmunológica. Milton, parece que un stop ahora. Hay un tema técnico de red. Si esperamos un ratito, parece que se le colgó
hasta que acá está Milton otra vez. Vamos a ver, para darte voz. Milton, continuamos. Perdón. No te preocupes. Entonces, esta segunda fase, la fase inmunológica, donde ocurre todo el problema, el trastorno respiratorio, que generalmente lleva a los pacientes a la internación. Y obviamente las etapas y los tratamientos varían de acuerdo a esa condición, ¿ya? En lo que, como por lógica, uno puede tener es que los pacientes que están en la fase inicial de replicación requieren tratamiento con estas drogas. Y los que están en la fase inmunológica requieren tratamiento con otras drogas, ¿ya? Entonces es ahí donde uno tiene que saber identificar el punto de quiebre para poder iniciar un tratamiento óptimo. Aunque hay reportes en los que los pacientes, si ustedes podrán haber tenido pacientes, amigos, que dicen, yo estuve enfermo, fui positivo, me hice el nuevo test y volví a salir positivo. Entonces, existe una pequeña brecha en la que en donde hay la duda si el paciente sigue teniendo fase replicativa lenta o permanece con una carga viral baja que lo mantiene positivo. Y es en esos pacientes, o por esa duda, por ese motivo, es que probablemente a muchos pacientes se les dé el tratamiento completo, si es que no lo han recibido antes, a pesar de estar en etapa de inflamatoria, digamos, ¿no? Eso es lo que genera la duda, que obviamente no hay todavía algo contundente acerca de eso, y el no haber recibido la droga previamente, las drogas clásicas que sean hidroxicloroquina, citromicina, colufase o ivermectina incluso, hace de que frente a un paciente crítico puedas optar por complementar el tratamiento inflamatorio con estas drogas. También está el pro o la contra, perdón, de si ese tratamiento a ese grupo le es más contraproducente que beneficioso. Porque estamos hablando que el paciente que se interna en esa condición, en etapa inflamatoria, se interna porque va con falta de aire, porque requiere probablemente cuidados intermedios o terapia intensiva. Si realmente le estás haciendo un beneficio o le estás agregando una comorbilidad, ¿ya? Al darle este tratamiento y con el riesgo de que tenga algún tipo de complicación propia del mismo. Ok, bueno, y esto como preámbulo del tema de los tratamientos, ¿no? Ahora me gustaría también, para poner a esto un poquito dinámico y alternado, para Brenner, la pregunta sería, estos pacientes ahora, desde el punto de vista hematológico, los factores predisponentes que tiene el paciente hospitalizado, que lo lleva a la tan popularizada y media polémica, el medio polémico diagnóstico de la trombosis o de la tromboembolia pulmonar, que todos ahora empiezan a hablar de que, bueno, que hay que darle aspirina, que empecemos a darle aspirineta, empecemos los que están tomando Xarelto, prácticamente que están en una postura en que pueden estar un poco más tranquilos porque creen que esa fue la vía para salvarse o que ya están prácticamente fuera de riesgo. Entonces, desde el punto de vista, hay factores predisponentes para que puedan o no llegar a este problema y qué tanto es esto cierto, ¿no? Bueno, gracias Enrique, hola Milton y a todos. Mira, lo primero que tenemos que entender es que es una enfermedad nueva en la especie humana. Por lo tanto, todo tiene que ser tomado con mucha cautela. Recientemente, con mucha preocupación, vi esto de difundir que la anticoagulación es la solución para los pacientes con infecciones por COVID. Uno, lo primero que tiene que hacer es definir mi problema o definir mi paciente. Cuando yo defino mi problema, yo tengo que evaluar riesgos y beneficios de una intervención terapéutica. No es menos importante que la trombosis es el riesgo de sangrado, porque si te da un sangrado con medicación anticoagulante, también te puede complicar la vida. Entonces, lo primero que tenemos que entender que lo que se ha difundido
es para el grupo de pacientes que necesitan hospitalización, tanto cuidados intermedios, que necesitan oxígeno, y para pacientes que están hospitalizados en terapia intensiva, en primer lugar. Y los pacientes que, si bien es cierto, no requieren internación, hay ciertos factores que uno puede inclinar la balanza a mandarlos con una prevención para trombosis o enfermedad tromboembólica a la casa. Así que lo primero que uno, para ir poco a poco, es definiendo de que toda estrategia que yo voy a dar como médico, tengo que ver los dos puntos: beneficio versus riesgo. ¿Sí? Y eso creo yo que es lo que vamos a ir encaminado poco a poco. Así es. Porque esto todavía, muchos de los tratamientos se están evaluando día a día su eficacia. Pero ante todo, lo primero que yo tengo que hacer es que el tratamiento que yo doy no sea peor que la enfermedad, porque ahí sí estuviese actuando mal. Así es. Bueno, hay una parte de pues, los pacientes que van y se hacen el hisopado. Se hacen un hisopado, consiguen la prescripción o la orden del hisopado y se lo van y se lo realizan, y ahí el hisopado, que eso es la prueba nasofaringea con el PCR para medir el PCR y el test de anticuerpos. Entonces, y las pruebas rápidas. Entonces, quisieras que podrías explicarnos un poco más sobre cómo interpretar este tipo de exámenes que se han popularizado tanto, masivamente realmente. Milton. Bueno, sí, la verdad es que todo el mundo quiere hacerse las benditas PCR, pero a veces sin tener síntomas, ¿no? ¿En quiénes está indicado en realidad realizarse la PCR? El paciente que tiene síntomas, que tiene epidemiología para COVID, factores de riesgo, que tiene pacientes o familiares enfermos, ¿sí? Pero más que todo sintomáticos, ¿ok? Cuando un paciente se enferma y tiene una PCR positiva, eso es diagnóstico de infección por coronavirus. PCR estamos hablando ojo que la gente a veces entiende PCR como PCR cuantitativa, que se hace en sangre. No estamos hablando del hisopado nasofaringeo o el exudado de Fauci o la PCR en una muestra tomada de un paciente intubado, o sea, una reacción en cadena de polimerasa, ¿ya? En tiempo real, ¿ya? Entonces, que es una prueba costosa, obviamente, en nuestro medio. Eso es diagnóstico de infección por coronavirus. Cuando un paciente tiene una prueba positiva, el CDC recomienda, no significa que lo hagamos, repetir la prueba cada 3 días hasta que salga negativa. Y levantar el aislamiento una vez que tienes una primera positiva, con una segunda positiva después de 24 horas, levantar el aislamiento para saber que ya no eres contagioso. ¿Okay? Eso se interpreta como infección, y a punto partida de esa recomendación es que le hacemos la PCR de control a los pacientes infectados o personal que ha salido infectado para tratar de levantar el aislamiento, ¿ya? Y saber que no eres contagioso. Ahora, con el tema de los anticuerpos deben realizarse en un paciente que ha tenido la enfermedad hasta 12 a 14 días después de haber terminado la enfermedad. Perdón, después del inicio de los síntomas, que es en teoría el momento en el que los anticuerpos pueden ser positivos, ¿ya? Entonces, estos anticuerpos tienen una duración de aproximadamente, la IgM, de 4 semanas, ¿sí? Porque ahí viene otra pregunta que suele salir de esa explicación. La IgM tiene una duración de 4 semanas y la IgG tiene una duración que todavía no está establecida, porque obviamente ha pasado poco tiempo en la pandemia, no sabemos si eso va a durar 6 meses, 1 año o va a ser de por vida, ¿ya? Y en eso se basa también el no saber aún si es que esto te va a dar inmunidad de por vida o te va a dar inmunidad parcial. ¿Se escucha? Sí, continúa. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Se te escucha claro. Entonces, es ahí cuando viene la duda. Si me hago una prueba de anticuerpos,
y sale IgM, IgG positiva. Es mucha duda, dice doctor, pero yo tengo las dos positivas. O sea, hay que recordar que la IgM puede durar 4 semanas y que las curvas se entrecruzan en el medio. En un momento que las dos inmunoglobulinas empiezan están presentes en la circulación, porque empieza a caer la IgM y continúa la IgG, ¿ya? Entonces, estos pacientes se supone, cuando tienen solamente inmunoglobulina G, se supone que han estado expuestos y probablemente que han curado la enfermedad. Estamos hablando de la presencia del laboratorio, no estamos hablando de síntomas, porque muchos hacen la prueba sin tener síntomas y dice PCR, soy positivo, o sea, eres un portador asintomático o fuiste oligosintomático y eres contagioso. Es una de las características. Ese paciente, perdón que te interrumpa, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo? Ese paciente tiene que aislarse porque es contagioso. Y esa es una de las grandes características de esta enfermedad que no se sabía en un principio, por lo cual hubo mucha propagación y de hecho es causa de la propagación actual, de que el paciente asintomático u oligosintomático, ¿ya?, son los que mantienen la transmisión en la población, en la comunidad, porque no saben que están enfermos. Por ese desfase que no sabíamos si los primeros 5 días no eras asintomático y te decían no uses, porque si no tienes mascarilla, si no tienes síntomas, no uses mascarilla, ¿no? Entonces, claro, ese es justo ese punto que hace que esto se vuelva descontrolado, pues, ¿no? Claro, en base a eso, el CDC ya hizo la recomendación de que todos usen mascarillas porque no sabes quién está infectado y quién no. Y como sabemos que el 80% de la población es oligosintomática, ¿ya?, o síntomas muy leves, que pueden pensar que no es coronavirus porque ven que al lado un tipo se está muriendo y él solamente tuvo fiebre y malestar por 2 días, ¿ya?, puede pensar que no es coronavirus y no se protege. Es lo que por lo pasó. tanto, es lo que pasa. Es la gran diferencia que existe entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, o sea, entre el SARS del 2003 y el actual, ¿ya? Que el actual tiene una tasa de propagación mucho más amplia, más rápida, 5 veces más que el SARS-CoV-1, precisamente porque se transmite a partir de pacientes oligosintomáticos o asintomáticos o presintomáticos. Siendo ese desconocimiento lo que hicieron pensar a muchos países de Latinoamérica, de América completa, que pensaron en algún momento que esto no nos iba a llegar, pues. Entonces, como pasó en las veces anteriores, que prácticamente no nos llegaron para acá los otros SARS. Exacto. Pasa que las medidas de control se pautaron inicialmente en base al SARS-CoV-1, porque era un virus muy parecido. Es decir, todo el sintomático se aislaba. Pero después, porque ese sigue disparando más, es porque se descubrió que el asintomático o el presintomático también transmite la enfermedad. Y ahí fue que se empezaron a hisopar los países de Asia, a hisopar a todo el mundo, en los carros, en la calle, para tratar de aislarlos preventivamente. Y es así como han logrado controlar la expansión en esa región. Cosa que acá es muy complicado, como tú sabes, no hay pruebas para hacer a los pacientes sintomáticos. Imagínate tratar de pretender hacerle a los otros. Es complejo. Así es. Y conlleva mucha inversión económica y conlleva mucha organización también. Exacto. Y mucha cultura realmente del pueblo, sí, para poder cumplir. O sea, no es responsabilidad de uno solo, sino es un grupo de situaciones que se tienen que cumplir para poder llegar a eso que pudieron hacer ellos. ¿Querías mencionar algo, Brenner? Sí, no, una pregunta. Por ejemplo, en primer lugar, las pruebas también tienen sus falsos negativos, punto 1. Teníamos la dificultad inicialmente de la disponibilidad de pruebas. Segundo, la mala técnica del que toma la muestra, que eso también tenemos que entender que la sensibilidad de la prueba a nivel de la nariz era 32% en PCR y al fondo en la faringe era 64%. También se te escapaba a muchas personas. A este falso negativo que tuvo todos los síntomas, que fue supuestamente COVID sintomático, pero con PCR negativa, ¿qué valor tiene la titulación? No el test rápido de IgM, la titulación de anticuerpos. Milton, ¿nos puedes ayudar con eso?
Milton. Milton. Parece que Creo se que fue, ya volverá. se resintió. No. Esa es una duda que tengo, o sea, en el paciente que hubo ese falso negativo, que tuvo síntomas, ¿le sirve o no le sirve en algún momento hacerse la titulación, no el test rápido, la titulación de anticuerpos? ¿Y Claro. cuándo sería el mejor momento para hacerlo según tu recomendación? Para que no vayan todos corriendo a hacerse la prueba porque ya la están haciendo en algunos laboratorios. ¿Tú qué opinas, Milton? Milton, espera, todavía no regresa. Acá está, acá está. Dame un segundito y ya está regresando. Creo que sí escuchó tu Sí, pregunta. escuché. Sí, sí, Listo. escuché. Sí, o sea, la recomendación para realizarse titulación de anticuerpos, sí, obviamente es válida, porque si tú tuviste clínica, toda la sintomatología, contacto, o sea, y tienes todo el andamiaje para decir que tuviste coronavirus, la prueba de anticuerpos te sirve, ¿ya? Pero generalmente tiene que ser a partir del 12º a 14º día después del inicio de los síntomas, y te sirve. Si bien es cierto que hay un 30% de pacientes que tienen infección por coronavirus y pueden salir negativos, lo recomendable en ese momento es repetir una segunda titulación dentro, porque además hay respondedores lentos, una segunda titulación después de aproximadamente 2 semanas más, ¿ya? Obviamente te sirve para saber que tuviste la enfermedad, o sea, es clínica con anticuerpos positivos, eso es diagnóstico, obviamente, ¿ya? Tuviste la enfermedad, pero no te sirve para tomar la decisión de aislamiento o no aislamiento con ese paciente. Porque No, si pues dices, tienes la... yo te digo después, o sea, está Sí, bien, después, es la limitación. Pero, por ejemplo, mucha gente que estoy viendo ayer las noticias, que todos salieron corriendo a hacerse unos anticuerpos cualitativos y no cuantitativos, estaban en algunos centros, por eso que hay mucha gente también que no es médico, creo yo que es bueno aclararlo. No sé, por eso te lo preguntaba. sí, totalmente. La prueba es buena, sirve obviamente para hacer diagnóstico, pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacerla después de 2 semanas, después de haber iniciado los síntomas. Por ejemplo, la experiencia mía, que yo tuve todos los síntomas, fiebre, disnea, de mínimos esfuerzos, me hicieron un test por PCR, pero muy superficial, me salió negativo. Cumplí toda Claro. la cuarentena, cumplí todo, me pasaron los síntomas. ¿Y cuál sería la conducta? Bueno, la PCR, las pruebas tienen su sesgo, ¿no? Obviamente la correcta toma de la muestra es importantísima. Recordemos que la muestra tiene que ser tomada de la nariz, en principio, o de las fauces, ¿ya? Siendo la fauces un poco más, con mayor especificidad, o más sensibilidad, perdón, ¿ya? Pero tiene que ser bien tomada. El tema es que el paciente, las muestras de fauces generan náuseas, y el paciente le tose a la persona que toma la muestra, y por tanto eso te genera una limitación en una correcta toma, porque si empiezas a toser, obviamente la persona que va a tomar la muestra tiene un mecanismo de defensa, ¿ya? Pero una muestra nasal bien tomada, ¿ya? Sirve para hacer el diagnóstico, ¿no? Y bien tomada estamos hablando de que haya exfoliación de epitelio de la mucosa para obtener el diagnóstico. Y eso implica un poco de presión, ¿sí? Y a veces lágrimas, ¿ya? De los pacientes para tomar la muestra. La muestra de fauces es mejor, es más sensible, pero tiene ese sesgo de la dificultad en la toma en el sentido del reflejo nauseoso y de la exposición al laboratorista al tomar la muestra, ¿ya? Obviamente las mejores muestras son las muestras del tubo endotraqueal o del tracto respiratorio inferior, pero sabemos que esas muestras no se recomiendan hasta cierto punto para evitar la generación de aerosoles. Aparte, los pacientes tienen poca secreción en sí, ¿no? Por ser de afectación intersticial, más no de tanto alveolar, digamos, ¿no? Así es. Hola. Bueno, a todos nuestros asistentes audiovisuales, les recuerdo que pueden hacer a través del chat, Hello. ir haciendo sus preguntas por interno y que yo iré recogiendo aquellas que no hayamos podido aclarar. Y
al final de la conversación pues podremos ir poniendo, ir mencionando aquellas que no hayan sido esclarecidas dentro de la charla. Brenner, ahora volviendo al tema también de tu especialidad, el tromboembolismo ya que este es el tema en boga, más cercano ahora del tromboembolismo pulmonar y la tromboembolia, el porcentaje en las unidades de cuidados intensivos, ¿qué tanto fue? Porque esto puede ser algo representativo, ya medio mencionaste esto, quizás estamos hablando de dos tipos de unidades de cuidados intensivos. La que antes tenía distintas patologías que tenían muchos sépticos probablemente, pero con distintos puntos de partida, y no todos terminaban en este tipo de complicación, y el porcentaje realmente no termina a ser tan aparatoso como el de ahora, pues no, porque entonces ahora tenemos una UCI prácticamente con todos los pacientes contagiados con con el COVID, y siendo pues una sepsis de punto de partida, entre comillas, pulmonar. Entonces, el porcentaje ahora, ¿tú crees que esto haya sido parte de la influencia del estudio o realmente el COVID como tal puede haber provocado el trastorno de la coagulación? Bueno, es un poco complejo. En primer lugar, porque se ha descrito ya en años anteriores que ya los pacientes, por el hecho de estar internados en terapia intensiva, ya tienen riesgo de tromboembolia o trombosis, enfermedad tromboembólica. Vamos a generalizar eso, que es trombosis venosa profunda o embolia pulmonar o trombosis en las arterias pulmonares. Que iba, según lo descrito, antes de la profilaxis, después de la profilaxis con las heparinas, ya que es un estándar para los que no son médicos, a todos estos pacientes de riesgo que están en terapia intensiva, pre-COVID, no estamos hablando de la era de COVID, pre-COVID, tener una prevención con heparina sódica o heparinas de bajo peso molecular para evitar este evento que puede pasar en la terapia intensiva. Punto 1. Punto 2, se ha demostrado en muestras in situ y en muestras de estudios que han hecho en diferentes partes que estos pacientes con COVID tienen aumentada la respuesta inflamatoria, y como todos sabemos, la respuesta inflamatoria es un factor de riesgo también para generar trombosis. Ahora, también tenemos que entender una cosa, que los pacientes que están en terapia intensiva tienen su riesgo propio. Si ustedes habrán visto que la mayoría de pacientes es más de 50 años los que requieren unidad de terapia intensiva. Y ustedes sabrán que ya la edad es un factor de riesgo para generar trombosis. Otro factor de riesgo para tener un pronóstico de requerimiento de terapia intensiva y un mal pronóstico es la obesidad. Y la obesidad también es otro factor independiente de presentar trombosis o tromboembolia pulmonar. Vienen los factores también inherentes a la terapia intensiva. Son pacientes manipulados, encamados, sedados, con uso de medicación inotrópica, que tienen accesos venosos, tanto arteriales, venosos. O sea, son pacientes que aparte de tener sus propios factores, también tienen los factores propios de la terapia. Ahora, discriminar en estos momentos con los datos que no son homogéneos, decir que todos los pacientes tienen el mismo riesgo de tromboembolia pulmonar es lo que uno debe tomarlo con pinzas y analizarlo claro. Antes del 22 de abril, como te comentaba antes de empezar esto, que ya habían comenzado a hablar, que hacen el efecto anclaje. Hay mayor riesgo de trombosis, ya tenemos la solución para los pacientes con COVID en terapia intensiva, que es la anticoagulación. Un efecto anclaje, como lo dijo Kahneman, para la toma de decisiones, que el que primer dijo, ya todo el mundo vamos a hacer tromboprofilaxis, vamos a ponerle heparina a altas dosis a todos los pacientes en terapia para salvarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que me puse a revisar los reportes de autopsia hasta antes del 22 de abril, antes del 22 de abril,
los reportes de autopsia, y si bien es cierto, eran pocos, pero no demostraban que había un mayor incremento de trombosis en las anatomías patológicas de los pacientes. Hasta que actualmente en los artículos que están en revisión, los italianos en el norte de Italia hacen la descripción de 33 autopsias, ¿ya? De las cuales, de 38 autopsias, de las cuales en 33 ven microtrombosis, ¿ya? Y más o menos en 17 pacientes, en 17 autopsias, demuestran que esa microtrombosis está en más del 25% del pulmón o de los pulmones. Y eso se iba a relación con el aumento, con el gran aumento de dímero D de estos pacientes. Entonces, lo primero que hay que definir, como te dije, es el paciente. Acá estamos hablando de pacientes graves que están en terapia intensiva, que ya tienen el factor de riesgo aumentado, y si le sumamos un factor que es conocido, que el COVID aumenta la respuesta inflamatoria, probablemente esto sí haga que el factor de riesgo de trombosis esté aumentado. Además, este aumento, si ustedes, los que están trabajando y viendo en la emergencia, ven un aumento muy importante del fibrinógeno, ¿sí? Aumento de la ferritina. Se ha demostrado también que hay algo que se llama antitrombina 3, que es un inhibidor de la coagulación natural que tenemos todos, está disminuido. Todos esos factores conllevan a que tenga aumentado el riesgo de trombosis. Ahora, la pregunta ¿es importante o es la misma ¿es útil la misma dosis de prevención o no? Que es la que estamos por contestar después. No sé si tienen alguna duda. Claro. Ahora, el tema es cuántas autopsias realmente se han podido hacer, ¿no? La cantidad de pacientes en todas las partes ha sido abismal, la cantidad de fallecimientos, entonces no podemos hablar, igual creo que queda muy reducido el número del estudio patológico en comparación de la cantidad de pacientes que terminaron en esta fatal situación. No sé hasta qué punto eso sea un poquito relativo con o no el resultado de las patologías. Sí, pero yo lo que yo digo es una cosa. La mayoría de médicos a nivel mundial están tomando conclusiones por aumento de pruebas de laboratorio y nos estamos guiando por un dímero D en vez de ver el contexto clínico del paciente. Entonces, a eso es lo que me refiero. Entonces, yo lo único que tengo de evidencia ahora son esas autopsias. Y la otra, ¿qué es la evidencia? De decir, ya tengo el dímero D, yo asumo que tengo trombosis y microtrombosis. También eso es lo que tenemos que pensar. Por eso te digo, o por eso les dije inicialmente, uno tiene que ver los dos lados. No, alguien dijo, tiene todo el mundo trombosis y vamos a salvar, poniendo o exponiendo a sangrados a estos pacientes. Yo sé que hay reportes que dicen que estos pacientes no sangran, pero también tenemos que ver todos los datos. ¿Hasta qué punto le vamos a dar el tipo de tratamiento? ¿Hasta qué punto vamos a ver? Por eso digo, en una enfermedad nueva que no tenemos datos concluyentes, lo primero que tenemos que asegurarnos es que lo que demos no sea más perjudicial que la propia enfermedad. Está bien. Bueno, algo que quieras mencionar, Milton, estás por aquí. Sí, o sea, básicamente es importante, la individualización del tratamiento es importante en el paciente. Sí, por ahí en algún momento se mencionó no anticoagulación completa, sino una dosis profiláctica un poquito más aumentada, digamos, extendida, en lo que respecta a la dosis para tratar a estos pacientes que por sí requieren algún medicamento para tromboprofilaxis por estar en cama, por estar en terapia, por factores de riesgo, por edad, por comorbilidades, por todo, ¿ya? Pero tal vez, no sé si una dosis un poco más alta de profilaxis sirva o no. Exacto. Como algo intermedio para tratar de ni lo uno ni lo otro, ¿no? A ver, eso es una controversia. Eso era lo que yo le quería decir a Brenner, que hasta qué punto, más adelante íbamos a preguntar, pero lo podemos tomar ahora, hasta qué punto va el tratamiento, seguimos con el mismo esquema de prevención o tenemos que llegar a una anticoagulación como tal para prevenir este tipo de tromboembolismos. Bueno, a ver,
Ya más o menos sé a dónde vas. Esto es una controversia a nivel mundial. La Asociación Internacional de Hemostasia y Trombosis, la Sociedad Española, la italiana, tienen más o menos un consenso uniforme en el cual utilizar las dosis habituales de prevención. Si tú te pones a ver en Estados Unidos, los protocolos están hechos por distintos hospitales y solventados por distintas universidades, que van desde una dosis habitual, una dosis intermedia y una dosis full de anticoagulación. Inclusive ellos están llevando a cabo, recién ahora salió un estudio en que van a tratar de respondernos a esta inquietud. Ahora, todo es opinión de expertos, que es la peor evidencia en teoría que hay desde el cuerdo de la metodología. Nosotros, porque basados en qué, en lo que te explicaba anteriormente, basado en que en las pruebas de tromboelastograma, que es una forma de medir in situ la actividad coagulante de la sangre, se demostró que está activada mucho más que las personas habituales, ¿no? Segundo, esta disminución de la antitrombina 3 hace que sea un poco más refractario a la dosis habitual de heparina. Y este aumento de fibrinógeno, que también está extrapolado de estudios anteriores, un artículo, si mal no recuerdo, salió en el 2014-2015 en la revista Shock, en el cual decía, se correlacionaba que mientras más niveles de fibrinógeno tengo, más alto el fibrinógeno, menos efecto tiene la dosis habitual de heparina. Entonces, bajo estas circunstancias, pero previo análisis de los factores de riesgo de sangrado del paciente, que no haya tenido sangrado reciente, que no haya tenido una hemorragia digestiva, un sangrado cerebral o alguna complicación con hemorragia mayor, a esos pacientes, y basados en estos estudios, uno sugiere, y es lo que estamos haciendo en la guía del Hospital Verdanza, es poner una dosis intermedia, 1 miligramo kilo, por ejemplo, de enoxaparina, 1 miligramo kilo en 24 horas o dividido cada 12 horas. ¿Sí? 1 miligramo kilo en 24 horas. Es decir, si yo peso 80 kilos, 80 miligramos o 0.8 de enoxaparina una vez al día o 0.4 cada 12. Pero yo creo que sí debe ser una dosis un poco mayor. Un poco intermedia, ni mucho Ahora, ni poco. Esto es un criterio, esto es una opinión que puede ser debatido. Inclusive, te digo, de estas recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, hay una carta al editor de una italiana que le dice, yo respeto tu criterio o tus guías, pero te expongo que estas son las situaciones que están pasando con el COVID, por lo tanto, si me preguntas a mí, yo hiciera otra cosa, aumentaría un poco más la dosis. A estos pacientes que están en terapia intensiva. Claro, exacto. O sea, eso, cabe recalcar, estamos hablando, como quien dice, para la comunidad médica, en cuándo, cómo hacerlo y en qué paciente, ¿verdad? Porque la preocupación de nosotros es que cómo se difunde tan rápido la información y son armas de doble filo. Realmente a veces se tornan nuestros enemigos y enemigos de la sociedad, de la comunidad, porque al final de cuentas las personas tienden a receptar mucha información que no es para el análisis de personas que no sean de la comunidad médica, por ejemplo, y aún así, dentro de la comunidad médica, gente, médicos que cada uno genera su propia especialidad, ¿no? Entonces, es importantísimo saber que no existe un esquema profiláctico antitrombosis que te permita, como quien dice, evadir o disminuir o quizás no tener el COVID, ¿no? Que no es, como quien dice, la cura tener este tipo de profilaxis. No lo es. Es solamente un tratamiento dirigido para los pacientes que probablemente tengan, como todo lo que ya acabo de explicar Brenner de buena manera. Milton, me gustaría preguntarte algo así, suena como medio medio fácil, ¿no? Pero normalmente la gente dice, pero si es un virus, ¿por qué no empezar a dar retrovirales? ¿No? Eso te preguntan las personas a veces, ¿no? Entonces tú me podrías dar explicación de por qué no puede ser un esquema, a lo mejor de menores dosis o algo por el estilo, en las que puedas darle a los pacientes de forma ambulatoria y no esperar a la fase esa en la que está
en la fase en la que ya llega, en la que necesita hospitalización, donde ya está protocolizado, obviamente, la administración de algunos de ellos. Milton. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, en base a lo que hablamos hace un momento, sabemos que todos los pacientes, el paciente que realmente consulta al hospital es el paciente que va con insuficiencia respiratoria. Y probablemente es el paciente al cual tienes la facilidad de darle una receta médica o proponerle un tratamiento, ¿ya? Entonces, eso por una parte, no se puede de pronto tratar precozmente porque muchos de los pacientes no consultan precisamente por la limitación en la atención médica en los diferentes hospitales, ¿sí? Y aparte de eso, por la falta, a veces la falta de conocimiento y pensar que es algo leve y se les va a pasar. Ahora, si bien cabría darle un tratamiento precoz, o no precoz, temprano, digamos, a los pacientes que tienen infección por coronavirus, todos los tratamientos que existen tienen un bajo nivel de evidencia. Particularmente los retrovirales, ¿sí? Al principio que se los indica, de hecho, como el lopinavir, ritonavir o el dolutegravir, tienen una limitación a la accesibilidad en diferentes partes de Latinoamérica. Otra, bajo nivel de evidencia, y por ahí salió un estudio que decía que era lo mismo dar lopinavir, ritonavir que no dar nada, o sea, que no es nada. Así es. ¿Ya? Entonces, tras que es un tratamiento de difícil acceso para ciertos países de Latinoamérica, no tiene un nivel de evidencia apropiado, entonces no tiene sentido dar un tratamiento que no sirve peor a personas que no lo necesitan, probablemente por una sintomatología leve, ¿no? Ahora, con respecto a lo que se les podría ofrecer, que tienen un poquito más de evidencia, es el tema de cloroquina, hidroxicloroquina, más o menos acitromicina. En los pacientes que tengan, seleccionando los pacientes que no tengan factores de riesgo cardiovascular, principalmente por los efectos adversos que pueden tener la suma de estas dos drogas, ¿no? También salió algo controversial. Si bien hubieron algunos reportes en China que mejoraba los síntomas, mejoraba la fiebre, los pacientes que recibían bajaba la sintomatología de 4 a 2 días, ¿ya? También salieron reportes en que el tratamiento en estos pacientes producía aumento de la mortalidad, pero es ahí donde uno tiene que analizar qué grupo de pacientes seleccionan esta droga. Porque los pacientes que tienen más mortalidad obviamente son los pacientes que están en terapia intensiva, que forman con un 50% de mortalidad dentro del 5% que ingresan de los pacientes graves, ¿ya? El 50% tienen ya la mitad, tienen por sí una mortalidad aumentada. Ofrecerle a estos pacientes drogas que tal vez entren en un momento en el que no necesitan la droga, sí puede ser contraproducente. Y probablemente en eso fue en donde se dirigió el estudio que salió en Estados Unidos, en donde probablemente los pacientes añosos con factores de riesgo cardiovascular, con una alta mortalidad, que recibieron cloroquina, hubo más mortalidad. Pero no tenemos una rama o una parte o otro estudio en los que se diga que los pacientes jóvenes asintomáticos que están deambulando por la calle o que toman la medicación no evolucionan a una infección severa. Precisamente porque en estas circunstancias no se puede evaluar ese grupo, esa población por la situación actual, ¿no? Entonces, hay que tomar el tratamiento con calma, y muy seleccionado. Ahora, lo que sí podríamos de pronto decir que entre un paciente, una persona que tenga factores de riesgo cardiovascular, que tenga que tomar las drogas porque está muy febril, muy sintomático, donde tú pienses que todavía está en el periodo de replicación viral, ¿sí? Si tienes que seleccionar entre dos, selecciona hidroxicloroquina, que es la que tiene un poquito más de evidencia, ¿ya? Si bien esta demostró que se reportó en realidad que disminuye la carga viral en un 65%, ¿ya? Y si le sumas acitromicina, aparentemente lo reduce en un 95%, acitromicina sola no tiene beneficio per se. Perdón, entonces, que te interrumpa. Si tienes que seleccionar entre dos drogas tóxicas para la repolarización miocárdica, o sea, deberías seleccionar, creo yo, hidroxicloroquina. Perfecto. Igual algo salió ahora esta semana de la hidroxicloroquina, sí, te escucho. De que había un
de que ahora hay un estudio, un ensayo prácticamente, de que no está evidenciando mayor beneficio en los pacientes y que la tasa de mortalidad más bien en algunos las está aumentando. ¿Qué me puedes decir sobre este tema que realmente salió en estos últimos días? Creo que se fue. Ahí Milton. Acá está. Volviste. Sí. Milton. Sí, me decías que está aumentando la tasa de mortalidad. Es por eso, Algo así, ajá. es por eso que decía que el tratamiento, ese estudio fue hecho en personas mayores, ¿ya? Es por eso te decía que uno debe seleccionar el momento, seleccionar el momento en el que uno tiene que elegir las drogas. Si estamos hablando de que el paciente ingresa a una unidad de cuidados críticos con factores de riesgo, ¿ya? En una etapa en la que probablemente esté en fase inmunológica, uno, como lógica, debería de pensar de que tal vez no necesitas hidroxicloroquina, ¿ya? O acitromicina. Tal vez utilizarías Remdesivir, que lastimosamente no hay en el país, es una de las drogas antivirales que tiene probada efectividad contra el coronavirus, más o menos todo el tratamiento inmunológico con corticoides, tocilizumab, que son las plasma que luego supongo que vamos a hablar, para tratar la patología aguda del distrés, asociada al distrés, que se asocia con distrés, en estos pacientes, ¿sí? Por eso el tratamiento debe individualizarse. El tema es ese, no todos los pacientes vienen en fase replicativa, porque recordándonos las fases previas, la fase inmunológica también tiene síntomas como fiebre, en la que puede hacer confundir a cualquier médico para iniciar el tratamiento. Y creo que en eso todo el mundo apuntala al conocimiento y va dirigido a la fase febril inflamatoria, ¿ya? Y se asume como fase de replicación y también se le facilita las drogas, ¿ya? De las que estamos hablando, como hidroxicloroquina, y muchas veces no es necesaria en esa fase, ¿ya? Precisamente por eso, porque está aumentando la mortalidad en ese grupo de pacientes. Claro, ese grupo de pacientes que normalmente deben de ser administrada este tipo de medicación con un seguimiento médico más estricto. Con monitorización, control electrocardiográfico para medir el QT y todo eso, ¿no? Y que tengan... Control, exacto. Empezar con un electrocardiograma basal para ver si a las 48 o 72 horas un nuevo electrocardiograma probablemente hayan cambios y tengas que interrumpir la medicación. Claro, si es que selecciona o considera darle ese tipo de tratamiento de acuerdo a la clínica del paciente en la fase en la que presumes está el paciente. Claro, si le corresponde. Exacto. Algo estuvo mencionando ya, mencionó la palabra plasmaféresis, Milton Chan. Así que la pregunta para ti, Brenner, plasmaféresis, ¿cuándo? ¿O dónde? Y si hay cuándo, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Qué tipo de paciente ya es el que está apto después de que ha pasado toda esta fase sintomatológica? Y van a haber dos tipos de pacientes, ¿no? El que sobrevivió a la UCI y el que tuvo una sintomatología leve, como también el paciente que tuvo una sintomatología moderada como tú, entonces, y que ya están en una fase convaleciente. Los tres tipos de pacientes estarían aptos o por lo menos serían candidatos para una evaluación por especialidad y poder encaminar la dirección a la plasmaféresis como aporte al tratamiento de los otros pacientes, pues que ya sabemos que son los que van a estar beneficiados, pues, ¿no? Bueno, estamos hablando del tratamiento con plasma convaleciente, ¿no? Así es. Dos puntos. Uno, el receptor y otro, el donante. Vamos primero por el donante. El donante es una persona que primero tiene que cumplir los criterios de donación generales y estándar del Ministerio de Salud, ¿sí? Punto 2, que haya tenido una prueba confirmatoria COVID. Habitualmente lo hacíamos con PCR. PCR tenía que demostrar pruebas PCR positiva. La otra condición es que
hayan pasado al menos entre 10 a 14 días del último síntoma. ¿Sí? Otro punto, que tengo una prueba confirmatoria PCR negativa. El problema es que a veces no estaban tan disponibles, no hasta esta semana, las PCR confirmatorias negativas, así que esperábamos que... ¿Cuándo se hace la primera? Sabemos, Milton, no sé si nos puedes ayudar con esa pregunta, o si Brenner tú la puedes resolver. Esperamos los 21 días, día 20 salió a los cuantos días después de su recuperación. Hacemos la primera prueba, porque sabemos que son 2 pruebas negativas que debemos de tener para confirmar de que estamos realmente negativos. Si a los cuantos días hace la primera y a los cuantos días hace la segunda, es cuándo hacerla realmente, la pregunta. Milton, ahora sí. Sí. No te escuché. Bueno, si te decía que hablaba Brenner de la prueba negativa, ¿no? De que ellos esperan también tener una prueba negativa en algún momento después dentro de todos sus parámetros para elegir el paciente. ¿Cuándo se debe hacer la primera prueba después ya en su periodo de convalecencia? ¿Cuándo se debe hacer su primera prueba y qué tipo de prueba es la mejor para saber si ya el paciente verdaderamente es negativo y si se mantiene todavía el criterio de que deben de tener 2 negativos para estar confirmados? Y la segunda, ¿después de cuántos días u horas se la deberían de hacer? La prueba de PCR debería hacerse a los 14 días de haber iniciado los síntomas. ¿Ya? Entonces, si tenemos, o sea, sí, yo como lo mencioné hace un momento, necesitamos 2 PCR, 2 pruebas de biología molecular negativas, ¿sí? Para decir que el paciente ya está curado y que no es contagioso. ¿Ya? Pero por eso, de iniciado los síntomas, ¿no? Acá sí. Nosotros lo que pedíamos es del último síntoma. Sí. Esa es la pregunta. ¿Es días 14 después de que iniciaron los síntomas? Estamos hablando son 2 cosas distintas. Son 2 cosas diferentes. Una es la PCR de prueba para ver que ya es negativo, lo primero que es a los 14 días del inicio de los síntomas, o creo yo de la primera prueba que se hizo, ¿no? Si es muy asintomático. No, inicio de los síntomas, porque la prueba inicial puede ser al 5º, 6º, 7º día. Pero tienes que tomar un basal. Sí, bueno, sí. Entonces, por eso, lo que nosotros en cambio pedimos 10 días después del último síntoma, si lo tiene para que sea donante. ¿Sí? Son 2 cosas distintas, del último síntoma que tuvo. Bueno, el otro que todavía es muy difícil hacerlo, recién ahora se está pudiendo calcular los anticuerpos. ¿Sí? Y sobre todo que tenga también buenos accesos venosos, porque para la donación puede haber 2 formas. O yo te saco una unidad de sangre común y corriente, pero para completar más o menos la cantidad necesito 2 donantes o 3 donantes. O la otra forma, que es por aféresis, lo que tú le llamas plasmaféresis, ¿no? Que es la aféresis, es yo te conecto por los 2 brazos a una máquina que el cual solo te recolecta, te retira el plasma, que es en el lugar donde están los anticuerpos. Y te va reponiendo el resto de componentes de la sangre, como glóbulos rojos y plaquetas, ¿sí? Y yo te repongo ese líquido que te quité con solución salina, cosa que el paciente, o el donante, perdón, no tenga ningún síntoma. Habitualmente no presenta ningún malestar, nada, porque se repone el líquido. Sale normal, sin ninguna complicación, ¿sí? Más o menos obtengo ese líquido, que es el plasma, la cual, obviamente, tengo que recalcarle, el donante, el lugar donde se hace esta aféresis, tiene que garantizar que el donante se haya hecho pruebas NAT para hepatitis B, hepatitis C, HIV, también tenga pruebas para sífilis y Chagas, que todos tienen que ser negativos. Por eso les digo, tiene que cumplir todas esas normativas para evitar hacer daño al receptor. Por eso siempre recalco eso. Eso es en cuanto al donante. En cuanto al receptor, viene la situación es que todo se basa, porque todo es nuevo, se extrapola de los datos de la epidemia del SARS
que fue en el 2002, ¿sí? Y también en otras epidemias como la del MERS y en algunos casos como también se toma ciertos datos de la epidemia del ébola, en el cual se daba esta inmunidad pasiva, es decir, yo saco los anticuerpos de una persona, se lo pongo a la persona que está con la infección en un estado grave, ¿sí? ¿Cuál es la situación? Que se demostró en esos momentos que lo ideal del receptor es que sea lo más precoz posible de la enfermedad grave. Es decir, dentro de los 10 primeros días, nosotros pusimos 7 días del inicio de la gravedad de la enfermedad. ¿Sí? Segundo, obviamente que tenga una insuficiencia respiratoria. Tercero, excluimos a los pacientes que están con shock séptico o shock, ¿sí? Que requieran inotrópicos. Y tercero, con falla renal. ¿Ya? Ideal para que el paciente, para analizar bien, es que sea un paciente que sea síntomas o que esté en terapia intensiva poco tiempo, o así no esté en terapia intensiva, pero que el inicio de la severidad sea dentro de los 7 días, que sea un paciente que no esté chocado, que no tenga dosis de inotrópico, que no tenga en falla renal. Ese es el protocolo que nosotros utilizamos. Obviamente, una de las cosas que uno tiene que ver es que no haga efectos colaterales. Habitualmente no pasa con esta dosis de plasma, que es una dosis muy pequeña, los efectos colaterales. Ahora, la evaluación va a ser un poco compleja en todos los hospitales del mundo. ¿Por qué? Porque se utilizan varios tratamientos a la vez en estos pacientes. ¿Por qué? Porque es difícil dirigir solo un tratamiento por la heterogeneidad de las terapias intensivas, la falta de consensos en varias partes del mundo. Así que vamos a tener varios resultados, pero es una terapia prometedora para este subgrupo de pacientes que te dije. El receptor. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. En base a la falta de disponibilidad de pruebas, bien, tú el donante se lo elige, obviamente, y le hace todas las pruebas porque las puedes planificar, pero no todos los pacientes en todos los hospitales tienen pruebas positivas, ¿ya? Para saber si realmente tienen el plasma convaleciente, es la solución, por ejemplo. Toman ese punto, porque no todos los pacientes tienen accesibilidad a la PCR, como lo saben, ¿ya? ¿Pero de receptor o de receptor? De receptor. De donante lo planificas y lo buscas y si lo haces. No, por eso te... Ya. Pero el receptor, no todos los receptores en los que presumimos que tienen una infección por coronavirus tienen una prueba positiva. Porque no se hizo, porque no hay interactivo, porque cualquier cosa. Ese punto lo consideran o lo asumimos todo como coronavirus. ¿Cuál? No sé, te pregunto ya un aspecto legal más o menos, ¿no? Un aspecto legal y una realidad social, porque hay muchos lugares, muchos pacientes que no está testeado en el país y que... Mucho te diría incluso, un 50% o más. Exacto, por eso es que en algún momento no estaban en un principio, a lo mejor en las estadísticas, porque creo que se estaban basando en el testeo. Todos tenían clínica e imágenes patognomónicas tomográficas, ¿no? Entonces, ¿cómo harían ustedes a eso? ¿Los incluyen o son excluidos? No, es una indicación de terapia intensiva el diagnóstico posible de COVID, neumonía por COVID, según la indicación que está. Porque como ha sido difícil, como ustedes saben, tú, Milton, que has estado más viendo a los pacientes en terapia en esa situación, es difícil que todos tengan accesibilidad a la prueba inicial. Y además fue por la abrumadora, por el tsunami de pacientes que llegaron al mismo tiempo. Claro, fue así es. Distinto. Ahora, por eso recalco y vuelvo como a repetir, lo que teníamos que garantizar era la seguridad del paciente. Por eso nos teníamos que elegir, o lo que se tiene que elegir, es buenos donantes para evitar que haya algún efecto colateral. Por eso nosotros sugerimos es que sea el donante también un varón, que sea sano, que no tome ninguna medicación, que es el mejor donante. Por ejemplo, y si es mujer, que no haya tenido embarazos. Todo eso lo evaluamos. Una cosa, el tipo de sangre de los pacientes, tiene que ser compatible el donante con el receptor, y qué tipo de sangre es preferible, o no existe alguna diferencia entre tipos. No, esto es isogrupo.
Ujú. isogrupo. O sea, si yo soy O, recibo cero, tengo que recibir cero. Si el otro es A, tiene que ser A. Ahí no tiene que ver el RH, más bien es el grupo. Eso. Independientemente si eres positivo o negativo, puedes recibir El RH. El de tu RH. mismo grupo. Exactamente. Oye, quiero aclarar una cosa nada más. Para el tema anterior de tromboprofilaxis, lo que habíamos hablado del paciente en terapia intensiva. Ahora, el paciente que no está en terapia intensiva, que está internado en el hospital, ya uno tiene que evaluar riesgo trombótico versus riesgo de sangrado, pero la mayoría, como está inflamado, si no tiene ninguna contraindicación, dosis habitual de prevención. ¿Sí? O con leparinas de bajo peso molecular, heparina sódica, si es un paciente con falla renal, o si los nuevos, si uno desea, también puede actuar los anticoagulantes de acción directa, ¿sí? Que es el apixaban o el rivaroxaban. Ahora, hay un subgrupo que todos los que atienden de los médicos que están acá, que por la falta de disponibilidad de camas o porque lo ven que el paciente puede irse a su casa, porque lo más probable es que haya sido falta de disponibilidad de cama, que tú lo veías inflamado, pero no necesitaba tantos cuidados y podía irse a la casa. Uno tiene que ver que un subgrupo de estos pacientes sí se puede beneficiar de una prevención en su domicilio. Por ejemplo, los que tienen movilidad reducida, los que tienen antecedentes de cáncer o alguna trombofilia o predisposición a trombosis, o BMI o índice de masa corporal, que es peso sobre talla, más de 30, esos también sí se podían beneficiar con una prevención en su casa. Esa es la sugerencia, esto es todo Claro. sugerencia institucional que se pueden beneficiar. Y el paciente que se va de alta, porque yo veo que estamos con el tiempo, el paciente que se va de alta, que estuvo internado, las guías y recomendaciones son dispares igual, son opiniones de expertos, hay personas que dicen continuar una vez de alta el paciente con rivaroxaban o apixaban, rivaroxaban 10 miligramos día si es la función renal está preservada, o apixaban 2,5 miligramos cada 12 horas. El tiempo, unos dicen, los italianos dicen 2 semanas, en algunos hospitales de Estados Unidos dicen de 4 a 6 semanas. Yo en este sentido, si yo voy viendo, me inclino más un poco por las guías italianas en ese sentido. Para aclarar eso que estaba un poco... Claro. Gracias, Breiner. Voy a hacerte más o menos prácticamente dos preguntas porque creo que una de ellas, Milton, va a hacer una respuesta muy corta probablemente. Y sería, la primera es, el paciente HIV y tuberculosis, ¿qué reportes tienes? Porque, o sea, nosotros vemos, normalmente nos interconsultan por los pacientes como cirugía torácica, los pacientes tuberculosos complicados que por ahí ya necesitan algún tipo de intervención. Eh, pero hoy por hoy no tenemos nosotros no hemos tenido, como que dice, la afluencia del paciente tuberculoso. Y asimismo, quisiera saber qué tanto paciente VIH o tuberculoso mismo ha sido afectado o por qué no está quizás afectado, por qué no hay esa cantidad de pacientes hospitalizados. Sí, pero justamente estuve buscando hacer una revisión acerca de eso y la verdad es que no encontré nada escrito acerca de HIV y COVID, ¿ya? O sea, presumo yo que el riesgo tiene que ser igual al de la población general, ¿ya? No encontré nada reportado o no sé si tenga que ver o no algo del tratamiento que vienen recibiendo Exacto. previamente con inhibidores de proteasa que les dé, no sé, una especie de profilaxis o prevención para la infección frente a una exposición, ¿ya? No hay nada escrito, lo estuve buscando y la verdad es que no encontré ningún reporte acerca de HIV y COVID, ¿ya? Y tampoco de tuberculosis, ¿ya? Claro que obviamente muchas tuberculosis tienen otros factores de riesgo, ¿no? Tal vez algo, pero no hay un reporte, así como una casuística acerca de si es que hay o no hay una incidencia aumentada en estos pacientes asociadas a un factor correspondiente como el HIV. Y en cuanto a tu No sé si experiencia, probablemente en algún otro lado, tal vez en España o en Italia tenga algún reporte, pero ¿por qué crees tú que se pueda llevar? O sea, bajo tus conocimientos, ¿por qué crees tú que este tipo de pacientes que se supondría que entrarían dentro de los vulnerables, ¿no? Porque tiene comorbilidades importantes. Entonces estamos hablando justamente del paciente HIV
que el típico paciente que sí es controlado y juicioso al momento de llevar su tratamiento, y el paciente que está diagnosticado con tuberculosis, por ejemplo, cumpliendo la fase 1. ¿Tú crees que haya algún factor por ahí de los que tú puedas compartirnos del por qué no hay esa gran cantidad de pacientes, por ejemplo, ingresados en los hospitales? No sé, tal vez tenga que ver mucho en que estos pacientes, que como ya tienen factores predisponentes, tengan un mayor control o aislamiento, ¿ya? Porque el paciente VIH que tiene tratamientos habitualmente, bueno, el gran porcentaje mantienen unas medidas de control un poco más apegadas por su enfermedad de base. O sea, se me ocurre que a lo mejor eso tenga o influya en la transmisión. Como te digo, no he encontrado, yo busqué y no encontré reportes de HIV y COVID, ¿ya?, como un factor predisponente para una enfermedad más severa. Sí, de hecho, en los pacientes que he podido ver en el hospital o en las clínicas, no he visto ningún paciente que tengan ambas infecciones como causa de ingreso, ¿no? Así es, eso no, la verdad es que no se ha comunicado, porque es una cosa que hubiera sido en grandes cantidades y hubiera sido llamativo, ¿verdad? Y en cambio es totalmente lo contrario, llamativo ver que no haya la cantidad de pacientes así. Es más, creo que ninguno hemos podido ver hoy por hoy. No sé tú como interconsultante de infectología hayas tenido alguno. Ninguno, ¿verdad? No, ninguno. En el hospital no ha habido ninguno. Tampoco. Perfecto. Y así como para ir terminando un poco, ¿qué opinas tú ahora del levantamiento de las medidas de restricciones? Un tema muy importante que todo el mundo, pues ahora está, hasta los que salían mucho están nerviosos. Entonces, y ahora para nosotros es una gran preocupación qué puede suceder si esto es muy pronto o no, o qué medidas tú recomendarías, ¿no? Existe una gran posibilidad que se logre una inmunidad del rebaño, como lo mencionan, o si realmente estamos nosotros en un punto apto para tener una transmisión controlada luego de todo lo que ya pasamos, ¿no? Porque lo que hemos pasado acá en Guayaquil, a diferencia de otras provincias, es una cosa que ya somos ejemplo en el mundo. Desafortunadamente es una realidad que a ninguno de nosotros nos agrada, pero tiene mucho que ver no solamente con las medidas que se toman, sino que ya, como lo dije anteriormente, mucho tiene que ver con la cultura de nuestros pueblos, ¿no? Y de la socialización y de la información buena o mala que se pueda dar frente a este tipo de situaciones. ¿Qué opinas tú, Milton, sobre todo este preguntón que te acabo de hacer? Mira, yo creo que en nuestro medio, en Latinoamérica, el levantamiento de las restricciones va a ser un boom hacia arriba de nuevos casos dentro de 15 días aproximadamente. Porque las personas lastimosamente no tienen no van a guardar con toque de queda no había poco control. Había mucha circulación vehicular. Sin restricciones o con restricciones parciales, va a ser normal la vida acá en la ciudad. Lastimosamente es así. Y el que tuvo, hay mucha gente que no se preocupa, no tiene conocimiento o no tiene la preocupación de lo que pueda pasar después. Que el que ya tuvo se cuidará menos, no le importará y puede ser todavía una persona infectante, ¿ya? De hecho, tengo médicos conocidos que se cuidan, que han tenido tratamiento óptimo, que tienen un mes de tratamiento y siguen siendo PCR positivas, ¿ya? Entonces, una PCR, o sea, en teoría son todavía contagiosos. Así Entonces, es. ellos que tienen accesibilidad al testeo, los que no tienen accesibilidad al testeo, que van a ser la mayoría, y no les importa, van a salir a las calles a van a tener conductas inapropiadas, malos controles, mal manejo de fluidos, y por ende creo que va a haber un boom, un repunte en el número de casos. ¿Ya? Un Que repunte probablemente, importante. eso mismo te iba a decir, que probablemente puede llegar a ser tan importante como lo que acabamos de vivir, que no lo estamos terminando de vivir, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos visto
un leve adormecimiento del tema, pero no quiere decir que ya hayamos pasado, creo que lo peor. Si, como dices tú, pues si regresamos, nuestra cultura pues no va a permitir que el distanciamiento sea bien cumplido, ¿no? No tenemos tampoco infraestructura como país como para llegar a hacer cumplir el transporte Exactamente, público, por ejemplo. exactamente. Y yo creo que eso, a las bravas, nos va a llevar a inmunidad de rebaño. ¿Ya? Porque Y esa... otro que el punto, perdón que te interrumpa, el punto Sí, también de que las personas creen, o bueno, se maneja mucho la información todavía de que de que si ya te dio, ya eres inmune. Entonces, y salen y dicen ya no me va a volver a dar. Mientras tanto, nosotros sabemos que eso por lo pronto no está bien definido, no sabemos si realmente tienes una inmunidad, si tu carga viral es suficiente, si realmente puedes llegar a poder recidivar o puedes volverte a reinfectar con otra cepa y te puede ir mal. O sea, son situaciones que en ninguna parte están bien claras y que la población mucho menos la podría tener, ¿no? sí, exactamente. Todavía está en discusión eso. Ha habido casos o reportes en China en los que pacientes que han tenido ya la infección, en la que se han aparentemente curado, han vuelto a dar positivos. ¿Ya? Y de Y, hecho por y, eso han, y, tienen, han, y, tienen han, y, han- y se han ido más por el tema de la recidiva que por la reinfección, si no me equivoco, ¿no? aparentemente sí, por el tema de residuos. Entonces, eso no está todavía claramente definido y no sabemos si es que realmente va a ser que podemos reinfectarnos o va a llegar el momento en que somos inmunes, pero creo que en base a las restricciones, eh, yo creo que va a haber un repunte nuevamente de infecciones probablemente en 15 días después digamos, estamos hablando del 15 al 20 de mayo por esa fecha, tomando en cuenta 4 de mayo que aparentemente empiezan a levantar las restricciones, aumento de casos. Y lo que te decía, eso obligatoriamente, si es que vamos a tener inmunidad, si es que el virus nos dé inmunidad, ¿ya? De, por un tiempo, eso es lo que nos va a llevar obligatoriamente a la inmunidad de rebaño, antes de que aparezca la vacuna. Sí, ¿Ya? tiene la otra realidad, la parte económica. Sí, Y totalmente, bueno, totalmente. eso lo tenemos claro, ¿no? A ver, Todos estamos pasando y otros peores momentos que nosotros. Hay gente que la está llevando peor, pero es como tú decías, ¿no? El equilibrio, cómo llegar al equilibrio sin tener que sacrificar tanta gente, de enferma o de hambre. no, el problema es mucho, o sea, hay cosas que la gente no lo está viendo y, por ejemplo, otra parte, ya que están todos acá, la otra situación que aunque ustedes no lo crean, que nos está pegando también a nivel hospitalario, es la falta de hemoderivados. Por también esta cuarentena, nadie quiere donar, es una situación que ustedes Nadie se quiere acercar a los hospitales. es Claro, muy difícil para nosotros también abastecer a los bancos de sangre, de glóbulos rojos, de plaquetas, y hay situaciones, hay pacientes que lo necesitan, porque las otras enfermedades tampoco no es que se han dejado de presentar. Hay que, Exacto, siguen estando ahí. todo yo creo que lo que hay que hacer es tratar de ser lo más organizado posible. No sé si es este el momento o después, pero hemos tenido tiempo y vamos a ver qué es lo que pasa, pero tarde o temprano va a pasar. Si no es ahora, el 4 de mayo, el 1 de junio, pero va a tener que pasar algún momento y no sé cuál es la mejor forma, no sé. No sé Es ahí si el punto. acá por lo cultural, no que en Corea se hizo tal cosa, que en Alemania se hizo tal cosa, acá nosotros somos un mundo aparte. aparte. Así es. Somos completamente distintos. Bueno, eh, No hay preguntas, antes ¿no? de... Sí, el tema es que tengo un problema técnico acá con el iPad y no alcancé a agarrar se me quedaron, tengo 56 chats que no lo puedo abrir para poder leer todas las preguntas. Créanme que les agradezco mucho todas esas preguntas, pero no los he podido abrir. Se me quedó congelado una ventana acá y no puedo mover nada, no puedo mover absolutamente nada y no he querido intentar nada para no perder la conexión realmente, porque si no eso hubiera sido mucho peor. Así que voy a tratar de recabar las preguntas antes de que se cierre toda la conversación
y espero que no se borren y poderlas ir respondiendo en su momento en las redes sociales de alguna manera. Mil disculpas por eso a todos los oyentes. Si no, me pueden ir haciendo preguntas a mí o a Brenner por nuestras redes sociales, o a Milton, entonces para poderles ir aclarando esto, porque lastimosamente es una falla técnica que salió de mis manos. Y bueno, agradecerles a todos por la presencia, colegas, amigos y todos aquellos que se han interesado por nosotros, por escuchar aquí a estos dos especialistas, muy buenos amigos, como Brenner Sabando y Milton Chan. Les agradezco mucho por su tiempo y espero que nos podamos volver a ver en algún otro momento para seguir conversando estas actualidades que prácticamente van cambiando día a día, y en algún momento tengamos que volver a hacer esta misma conversación con situaciones más definidas probablemente, o con otro tipo de guías. Sí, Enrique, yo te agradezco por haberme invitado. Eso es algo que es importante lo que acabas de decir. Esto es muy dinámico, está cambiando día por día, y por ahí nosotros decimos algo y mañana cambian las guías y ponen el plasma fresco de entrada. Entonces, esto hay que irlo analizando. Esto es lo que hay hasta el momento, de lo que se puede aportar, pero esto es muy dinámico, así que esto puede cambiar en cualquier momento, y si es así, si hay que hacer alguna otra reunión en algún otro momento para reactualizar todos los protocolos, lo que podemos conversar acá, aportar frente a cualquier conducta social o médica, no hay ningún problema, ¿sí? Te agradezco por la invitación. Igual a ti, Brenda. Gracias, y la verdad que esperemos que hayamos aprendido algo en este tiempo, que ya sepamos un poco manejar las cosas, porque no va a ser lo mismo igual, así hay otra reactivación. Ya creo que tenemos un poquito, una pequeña luz de ciertas cosas que valen. Obviamente esto va a cambiar. Lamentablemente al principio no nos dio tiempo, esto fue un tsunami, como dicen. He tenido llamadas, aunque ustedes no lo crean, de Argentina preguntándome cómo les puedo ayudar. Se han estado preparando para esta situación. Y gracias, Enrique, gracias, Milton, gracias a todos por habernos escuchado casi 1 hora y media, se la aguantaron. Sí, gracias a todos, de verdad, muchas gracias, y espero que pronto podamos darle seguramente voy a hacer otro tipo de entrevista con algunas otras especialidades, incluido cirugía de tórax, terapia intensiva, para llegar un poco más a la parte parte quirúrgica con los cirujanos COVID, y terapia intensiva, pues viéndolo ya desde un punto de vista mucho más profundo con ese paciente que es difícil de manejar y que todos los días también están aprendiendo. Un abrazo con todos, nos estamos viendo y de verdad muy agradecidos por la presencia. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.